Voy a explicarte por qué la religión no es la verdad absoluta, y lo haré con un ejemplo tan simple que la entenderás en menos de 2 minutos. Imagina que mañana, de repente, desaparece toda la ciencia del planeta. No queda nada, ni física, ni biología, ni medicina, ni tecnología. Todo lo aprendido durante siglos se borra como si nunca hubiera existido, y ahora imagina que dentro de 1000 años surge de nuevo una civilización que empieza desde cero. ¿Qué ocurriría? Volverían a descubrirse las mismas leyes universales: la gravedad, la evolución, la genética, las leyes de la física, porque esas verdades están ahí aunque no las conozcas. Son universales, independientes del ser humano. No importa quién investigue ni dónde. 2 más 2 siempre serán 4, y una piedra caerá siempre hacia abajo, porque la gravedad no depende de nuestra cultura ni de nuestros deseos. Ahora haz el mismo ejercicio, pero con la religión. Imagina que lo que borramos no es la ciencia, sino todas las religiones del planeta. Desaparecen los libros sagrados, los dogmas, las tradiciones, las iglesias, las mezquitas, los templos, todo. Dentro de 1000 años, ¿qué pasaría? No volverían a aparecer el cristianismo, el islam, el hinduismo, ni ninguna de las religiones actuales. Aparecerían nuevos dioses, nuevos mitos, nuevas historias completamente distintas, inventadas por esa nueva humanidad. ¿Por qué? Porque la religión no es universal, no está escrita en la naturaleza, no es una verdad objetiva. Es una invención humana, y aquí está la clave. La mayoría de personas que creen en un Dios hoy no lo hacen porque lo hayan investigado, sino porque se lo inculcaron de pequeños. No lo eligieron, se lo dieron hecho. Les enseñaron qué rezos repetir, qué gestos hacer, qué fiestas celebrar y a qué Dios adorar. Desde niños se les dijo: esto es la verdad, y se les castigó o premió según lo aceptaran. Cuando creces así, es casi imposible imaginar que pudiera ser de otra manera. Pero cuando un niño no es adoctrinado desde la infancia y crece con una mente libre para preguntar, es mucho más difícil que de adulto acepte religiones sin pruebas, porque cuando aprendes a decir ¿por qué?, ya no te sirve un porque sí como respuesta. La religión nació en un tiempo en el que no teníamos explicaciones. Si había sequía, era la ira de los dioses. Si había un eclipse, era una señal divina. Si alguien enfermaba, era un castigo del cielo. La ignorancia llenaba de dioses los huecos de nuestro conocimiento. Y a medida que avanzó la ciencia, esas explicaciones sobrenaturales fueron quedando obsoletas. Sabemos por qué tiembla la tierra, por qué truena el cielo, por qué enferma un cuerpo, y sin embargo, las religiones permanecieron. ¿Por qué? Porque dejaron de ser una explicación y pasaron a ser un instrumento de consuelo para algunos, pero sobre todo un instrumento de control. Durante siglos, la fe fue usada para hacer que los pobres aceptaran su miseria. Obedece ahora, sufre ahora, que en el cielo tendrás tu recompensa. La religión fue usada para justificar guerras. Luchamos en nombre de Dios. Fue usada para perseguir a quienes pensaban diferente. Eres hereje, debes callar. Y fue usada para mantener el poder intacto. No cuestiones al rey, porque gobierna por voluntad divina. Piensa en la Inquisición. Miles de personas fueron torturadas y asesinadas porque se atrevieron a cuestionar lo que la Iglesia decía que era verdad. Piensa en Galileo, obligado a retractarse porque dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Piensa en Darwin, atacado porque explicó que venimos de la evolución y no de un barro moldeado por un dios. La religión no defendía la verdad, defendía su poder. Y todavía hoy, en pleno siglo XXI, muchas religiones siguen interfiriendo en la política, en la educación, en las leyes. Siguen queriendo decidir sobre la vida de todos en nombre de un Dios que ni siquiera pueden demostrar que exista. Lo más revelador es que casi todos imaginan a Dios como un ser muy humano, que se enfada, que premia, que castiga, que siente celos, que exige adoración, un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. Pero pregúntate, ¿por qué pensar que el creador del universo tendría forma de persona? La vida en la Tierra es diversa. Hay bacterias, hongos, plantas, animales con formas imposibles. Y si hay vida en otros planetas, será aún más distinta. Creer que un Dios todopoderoso se parece a nosotros es como creer que todo el universo gira alrededor de nuestro ego. La religión no es verdad, es una historia que te contaron y que quizá nunca te atreviste a cuestionar. Y si lo piensas bien, lo que hace fuerte a una religión no es su lógica, sino la costumbre. Si hubieras nacido en la India, probablemente adorarías a Vishnu o Shiva. Si hubieras nacido en Arabia, rezarías 5 veces al día hacia la Meca. Si hubieras nacido en la antigua Grecia, ofrecerías sacrificios a Zeus. ¿De verdad crees que todos estaban equivocados, excepto el Dios en el que tú crees? Esto muestra algo brutal. La fe no depende de pruebas, depende de coordenadas. Crees en lo que te enseñaron a creer, no en lo que descubriste por ti mismo. Y eso marca la diferencia con la ciencia.
La gravedad funciona igual en Madrid que en Tokio, en Nueva York que en Buenos Aires, pero la religión cambia en cada esquina del mapa. Además, si miramos la historia, vemos cómo las religiones mutan para sobrevivir. El cristianismo, por ejemplo, adoptó fiestas paganas y las transformó en fiestas religiosas. La Navidad coincide con celebraciones solares anteriores. El infierno se parece mucho a descripciones de otros mitos antiguos. La religión no es eterna, se adapta como un organismo vivo que solo quiere seguir existiendo. Y aquí hay algo fascinante. Incluso dentro de una misma religión hay cientos de interpretaciones distintas. El cristianismo tiene decenas de ramas, cada una convencida de ser la verdadera. El islam tiene divisiones profundas, el hinduismo contiene miles de dioses, el budismo no es igual en Japón que en Tíbet. Si hubiera una verdad única, no tendríamos este caos de versiones enfrentadas. La psicología también nos explica por qué seguimos creyendo. Los humanos necesitamos sentir que alguien nos cuida, que hay un propósito, que la muerte no es el final. El miedo a la nada es tan grande que preferimos inventar un cielo, un infierno, una reencarnación, lo que sea, antes que aceptar que la vida simplemente se acaba. La religión es, en gran parte, un calmante contra nuestra angustia existencial, pero que sea útil no significa que sea cierta. El placebo también calma, pero no cura. La religión funciona igual. Puede darte consuelo, pero no te da verdad. Además, nuestra mente tiene sesgos que favorecen la religión. Vemos patrones donde no los hay, pensamos que todo tiene un propósito, damos intenciones humanas a fenómenos naturales. Ese rayo fue Zeus, esa tormenta fue un castigo, esa casualidad fue un milagro. Nuestra biología cognitiva alimenta la fe, y hay algo aún más irónico. Los mismos que dicen que sin religión no tendríamos moral, ignoran que antes de la religión ya había normas de convivencia. Nuestros ancestros cazadores-recolectores no necesitaban un dios para saber que colaborar era mejor que matarse entre ellos. La empatía, la cooperación, la solidaridad no nacieron de un libro sagrado, nacieron de nuestra evolución como especie. La diferencia entre la ciencia y la religión es clara. La ciencia se corrige, se prueba, se repite, se demuestra. Si algo es falso, se descarta. La religión, en cambio, nunca se corrige. Se defiende aunque la evidencia la contradiga. Ahí está la prueba de su diferencia. La ciencia busca la verdad. La religión defiende la tradición. Ahora pregúntate, ¿qué pasaría si hoy desaparecieran todas las religiones? En unos siglos surgirían otras nuevas, con nuevos dioses, nuevos rituales, nuevas historias, porque la religión es un invento humano, moldeado por el miedo, la cultura y la necesidad de consuelo. En cambio, si desaparece la ciencia, volveremos a llegar a las mismas verdades universales. Eso es lo que marca la diferencia. La religión es un espejo de nuestras debilidades. La ciencia es un espejo del universo. Y aquí viene la pregunta final. ¿Quieres vivir creyendo en una historia contada por otros? ¿O prefieres mirar de frente a la realidad, aunque sea incómoda, y construir tu vida con la verdad?